Ya, a ver, aquí vamos a ver la profundidad. ¿De dónde va a salir la información de la profundidad? Sale de la máquina del IGP. La intensidad también sale de aquí. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a llegar a esos ejercicios. Pero aquí yo les estoy indicando dónde está la base. De dónde vamos a sacar los valores. ¿Listo? ¿Podemos seguir? Muy bien. Entonces, ustedes me pueden decir, profesor, pero tenemos el tipo de suelo y la geología, pero no tenemos la profundidad. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver ese tema. Después de haber hecho la intersección de las dos capas, tanto de suelo como de geología, hemos obtenido un resultado, ¿cierto? A ese resultado vamos a adicionarle dos campos. Uno para el parámetro de profundidad del SATI y otro del descriptor. ¿Está bien? Entonces, creamos estos dos campitos sobre el resultado de la intersección. ¿Cómo le hemos puesto el resultado? Es factor condicionante 0207, ¿cierto? Abrimos la tabla de atributos. Entonces, si ustedes quieren eliminar este campo fit-sux, y por acá debe haber otro, acá es fit geología, seleccionamos en la parte superior, y damos clic en delete. ¿Sí? Igual en geología, delete. Listo. Entonces, sobre el factor condicionante, creamos dos variables, perdón, dos campos. ¿Está bien? Adicionar campo, peso del parámetro de profundidad, ¿no? Peso del parámetro de profundidad, a ver, vamos a ver cómo está en la diapositiva. P par prof, peso del parámetro de profundidad y peso del descriptor de la profundidad. Tipo doble, ya, ok, y aquí creamos otro, adicionar campo, P descriptor, peso del descriptor de profundidad. Doble, ok. ¿Listo? El peso de parámetro de la profundidad, ¿cuánto lo ha puesto en el SATI? ¿En el SATI cuánto lo ha puesto? 0.23, muy bien. Calculator, pegamos ahí, ok. Y el peso del descriptor de profundidad, en este caso, cuando nosotros vemos, aquí nos da a qué profundidad es el sismo, ¿a cuánto? A 32 kilómetros, ¿cierto? En el ejercicio, aquí en la pantalla. Pero en el ejercicio está en la profundidad, aquí vamos a ver, factores condicionantes, profundidad, es de 50 kilómetros en el ejercicio, ¿ya? Para este ejercicio lo voy a poner en 50 kilómetros. Entonces estaría dentro de 40 a 60 kilómetros, ¿cierto? Y sería 0.136. Vamos a ver acá, en la diapositiva, ¿qué número lo ha puesto? 0.136, ¿eh? Entonces, es a 50 kilómetros de profundidad que le han puesto. Entonces sería el valor de 0.136. .136. Ok. ¿Está bien? Entonces,
Para el ejercicio nos dicen que esto ha suscitado a 50 kilómetros de profundidad. Entonces nosotros buscamos en su descriptor, ¿cuál es el valor? El valor es 0.136. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces teniendo estos tres valores, tipo de suelo, profundidad, geología, vamos a hallar el valor del factor condicionante. Entonces ahí hay una fórmula, el valor del factor condicionante, va a ser igual, el lapicero va a ser igual al peso del parámetro de suelo ¿por cuánto? Por el peso del descriptor. Muy bien. Del suelo más el peso del parámetro de la geología por el peso del descriptor de la geología más el peso del parámetro de la profundidad por el peso del descriptor de la profundidad. Eso es el valor del factor condicionante. Entonces voy a crear un campito. A ver, vamos a ver acá. En la diapositiva. Valor del factor condicionante y desencadenante. De los dos directos lo está haciendo acá. A ver, vamos a ver. Creamos dos campitos. BFATCON y BFATDES. Entonces escribimos acá. Adicionar campo. Valor del factor condicionante. Tipo doble. Ok. Adicionar valor del factor desencadenante. Tipo doble. BFATDES y BFATCON. ¿Listo? La fórmula, ustedes lo tienen en su diapositiva, lo pueden copiar. Aquí está abajo, en la parte de abajo. En la parte final, acá está el valor del factor condicionante. Lo pueden copiar, yo no puedo. Entonces aquí vamos a escribir Field Calculator y le digo el parámetro de suelos. Espera, voy a limpiar todo primero. Parámetro de suelo por el descriptor de suelos más parámetro de geología por el descriptor de geología más el parámetro de profundidad por el descriptor de profundidad. Todo eso es igual al valor del factor condicionante. ¿Está bien? ¿Sí lo tenemos? De suelo, el parámetro de suelo por el descriptor de suelos, más el parámetro de geología por el descriptor de geología, más el parámetro de profundidad por el descriptor de profundidad. ¿Qué obtenemos con esto? El valor del factor condicionante. Muy bien. ¿Lo tenemos? ¿Le damos clic en OK? Listo. ¿Listo? Entonces,
aquí yo les he puesto un cuadrito al final donde dice matriz de peligro. ¿Pueden abrir su matriz de peligro? En todo este cuadro, ¿en qué parte ya estamos? En el color blanquito. En el color blanquito, acá valor del factor condicionante, ¿cierto? Porque ya hemos puesto esos 2 y 2 y hemos llegado al valor del factor condicionante. Entonces, ahora vamos a buscar el valor del factor desencadenante, ¿cierto? Pero para ello vamos a insertar el valor de magnitud del sismo. Muy bien. Vamos a ver. Aquí ya tiene valores, ¿no? Listo. El valor del factor desencadenante o el valor de la magnitud del sismo, ¿cuánto es? Por decir, en este ejercicio nos está diciendo que este sismo tiene una magnitud de 7 a 8. ¿Ya? ¿Eso dónde lo saca? Lo saca de la página del IGP. Magnitud 4.4. ¿Está bien? Entonces de ahí sacan la información y lo ubican dentro de su matriz, dentro de su factor desencadenante. Entonces me dice que de 7 a 8 y obtiene el valor de 0.260. ¿Por qué se llama magnitud de sismo? Y acá me dice factor desencadenante. Entonces vamos a poner aquí en el cuadrito. Factor desencadenante. El factor desencadenante va a ser es la magnitud del sismo. Magnitud del sismo. ¿Está bien? ¿Sí lo tenemos? Listo. Esto lo puedo borrar, ¿cierto? En portugués, apagar. En quechua todavía recién voy a aprender. ¿Listo? Factor desencadenante, magnitud de sismo y tipo factor condicionante. Ya tenemos el valor del factor condicionante y ahora vamos a poner la magnitud de sismo, valor del factor de susceptibilidad, no, desencadenante, ¿no? Desencadenante. Muy bien. Entonces, en el cuadro Excel que tenemos, a cada valor le va a aplicar también un peso. ¿Está bien? A cada uno de estos le va a dar un peso que sumado entre los dos tiene que ser el 100%. Aquí le puede decir 60% y acá el 40%. O puede ser acá el 20% y el 80%. ¿Qué significa esto? Que los factores condicionantes, si es 60%, dice que estos factores condicionantes van a determinar el peligro sobre ese ámbito. Si yo le pongo 40, le digo, no, que la magnitud no va a ser tan fuerte como para que se desencadene el peligro. Pero si yo le pongo acá, entonces con esto sí se va a desencadenar el peligro. ¿Sí? Si yo le digo 20, entonces esto no influye mucho en el sismo, pero la parte del sismo aquí sí influye bastante. Entonces, este es el criterio del evaluador. ¿Está bien? ¿Dónde se desencadena el peligro? ¿Le digo acá le doy más peso o le doy más peso acá? Ese es el criterio del evaluador. Por decir, en Cusco, el gobierno regional tiene 5 evaluadores de riesgo. Entonces, si ellos, cada uno hace su evaluación,
van a tener diferentes criterios. ¿Está bien? Entonces, para eso, estos 5 evaluadores han hecho una matriz de equivalencia. Entonces, cuando pasa algo, ellos agarran directamente la matriz para que no haya contradicciones. Y trabajan sobre una sola base. Entonces, si ustedes en el camino van a ser evaluadores, traten de reunirse con los otros evaluadores y lleguen a tener una sola matriz. Entonces, en base a esa matriz, ya pasa esto, ya saben qué utilizar, para que no se contradigan. ¿Está bien? Eso es muy importante. Si hay varios evaluadores van a tener diferentes criterios. Pero si ya tienen la matriz, simplemente trabajan con su matriz nada más. Con sus históricos y todo lo demás. ¿Está bien? Listo. Entonces ponemos el valor del desencadenante, que es 0.260. Phi Calculator. Limpiamos y pegamos. Listo. ¿Todos estamos ahí? Tenemos el valor del factor condicionante y el valor del factor desencadenante, que está acá. Valor del factor condicionante y el valor desencadenante. ¿Y qué peso le está dando a cada uno? Le dice, el sismo se va a desencadenar por la magnitud o por los factores condicionantes. ¿A quién le está dando más peso? A la magnitud, ¿cierto? Entonces le doy un 60% que con esto se va a desencadenar el peligro. ¿Está bien? Y acá le doy un 40%. ¿Sí? Dice, entonces vamos a hallar el valor de la susceptibilidad. Y el valor de la susceptibilidad es el valor por el peso más el valor por el peso. Aquí está la fórmula. Valor de condicionantes más por el peso más el valor del desencadenante por el peso. ¿Está bien? Entonces, en sus láminas yo también las he puesto ahí para que ustedes puedan guiarse. Entonces, vamos a crear dos campitos, el peso del factor desencadenante y el peso del factor condicionante. ¿Está bien? A uno le dice, le da el 60% y a otro le da el 40%. ¿Está bien? Ya terminamos ya. 2 horitas más y ya acabamos. Ya, a ver. Adicionar campo y ponemos el peso del factor condicionante, tipo de dato, y el peso del valor del factor, peso del factor desencadenante, tipo de dato doble. Peso factor condicionante y peso factor desencadenante. ¿A quién le da más? ¿A quién le da más? ¿A quién le da más? Al desencadenante, ¿cierto? ¿Y cómo se pone un 60%? Es 0.6, ¿cierto? Sumado da el 100%. Entonces al desencadenante le da el valor de 0.6 y al condicionante le da un valor de 0.4. Listo. Peso, factor, condicionante y desencadenante. ¿Qué más sigue? ¿Qué más dice a ver nuestro libro Coquito? Ajá. Entonces vamos a buscar el valor de la susceptibilidad. Vamos a crear el campo. B subsep, valor de la susceptibilidad, adicionar un campo, adicionar campo,
valor de la susceptibilidad, tipo de dato doble, ¿ok? Y aquí ponemos, a ver, díctenme, valor de la susceptibilidad, a ver, vamos a ver, ¿ya? Esto ya quedó claro, ¿no? Esta parte, muy bien. Valor de la susceptibilidad. Susceptibilidad. Va a ser igual a valor del factor condicionante ¿por cuánto? El peso del factor condicionante. Más el valor del factor desencadenante por el peso del factor desencadenante. ¿Está bien? Entonces con eso obtenemos el valor de la susceptibilidad. ¿Está bien? Listo. ¿Dónde está acá? A ver. El valor del factor condicionante por el peso del factor condicionante más el valor del factor desencadenante por el peso del factor desencadenante. Entonces, esto vamos a copiar en nuestro blog de notas. ¿Listo? Y damos clic. Ok. Listo. El valor de la susceptibilidad. Ahora, vamos a ver acá. Ya hemos llegado al valor de la susceptibilidad y vamos a ver ahora el parámetro de evaluación. ¿Está bien? Vamos por el parámetro de evaluación. ¿Cuál es el parámetro de evaluación? Es la intensidad del sismo. ¿Está bien? Y también aquí le pone sus pesos. Entonces aquí dice, no, 60% de que en la susceptibilidad se va a desencadenar el peligro y acá a la intensidad le da un 40%. ¿Está bien? Esto ya es criterio del evaluador de riesgo. ¿Está bien? Este es criterio del evaluador de riesgo. Aquí le da más peso, le da 60, 40, 30, 70, no sé. Él ya es el responsable de esa información. Entonces vamos a crear un campito más. P par eval. Peso de parámetro de evaluación. Peso de parámetro de evaluación. Adicionar campo. Peso del parámetro de evaluación. Tipo de dato doble. Y aquí seleccionamos. ¿Cuál es el peso? Parámetro de evaluación. ¿Cuánto es? Aquí la intensidad del sismo. ¿Y de dónde lo saco? De la página del IGP. No, pues en los anteriores sí sale. Aquí no sale porque recién se ha... Pero sí sale acá, ¿ya? En la intensidad. En este caso el ejercicio te dice que es de 5 a 6. ¿Dónde está? En la pantalla. Aquí en la diapositiva. .052. El valor de la intensidad del sismo de 5 a 6. Eso sí sale en la página del IGP. La intensidad, en este caso aquí la intensidad ha sido 0.052. Copiamos y pegamos. Listo. ¿Qué más falta?
A ver. Viene el peso de la susceptibilidad y del fenómeno. Ya, el fenómeno es el peligro. ¿Está bien? A ver, el peso de la susceptibilidad y del fenómeno. Entonces hacemos dos campitos, peso de la susceptibilidad y peso del fenómeno. Peso de la susceptibilidad y peso del fenómeno. ¿En dónde está? Está en el cuadro de Excel. Aquí está, ¿eh? Peso de la susceptibilidad, 60%, y el peso de la intensidad o el fenómeno es el 40%. ¿Está bien? Entonces vamos a crear nuestro campito, dos campitos más. A ver, peso, ¿qué peso es? Susceptibilidad tipo doble y el peso del fenómeno, ¿cierto? El peso del fenómeno, tipo de dato doble. Ok. Y aquí, ¿cuánto le da a cada uno? ¿Al fenómeno cuánto le da? 40. ¿Al fenómeno? 30. 40. Al fenómeno le da 40 y a la susceptibilidad le da 60. .4 y a la susceptibilidad le da 60, ¿cierto? Ok. Y llegamos a lo que hemos querido obtener toda la noche, el valor del peligro. ¡Qué chévere! Desde las 6:30 hasta las 8:40. ¡Qué chévere! Valor de peligro, hacemos un campo más y vamos a denominarlo peligro, ¿ya? Vamos a crear un campito y lo vamos a denominar peligro. Tipo de dato doble. Adicionar campo y escribimos peligro. Tipo de dato doble. Ok. Entonces, para hallar el peligro es el valor de la susceptibilidad por el peso más el valor de la intensidad o del parámetro de evaluación por el peso del parámetro de evaluación. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner en la pizarra la tercera fórmula y ya la última. El peligro, el peligro es igual a, ¿qué me dice? Valor de la susceptibilidad por el peso de la susceptibilidad, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿A qué me dice? El valor de claro, el valor del parámetro de evaluación por el peso del fenómeno, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces con eso obtenemos el peligro. Entonces todos aquellos chicos que dicen que yo soy un peligro tienen que pasar por todo lo demás, ¿ya? Factores condicionantes, ven el factor de susceptibilidad y todo lo demás, le ponen un peso a cada uno y si cumple, ahí encontramos su peligrosidad.